este lugar. Amén, aleluya. Es fuerte su presencia sobre nosotros. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, los primeros 4 versículos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, los primeros 4 versículos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Amén y amén. Gloria a Dios. Y podemos nosotros seguir leyendo. Usted no sabe lo emocionante que es leer esto. Usted se sienta en una sola toma. Digo, pues tomarse como un vaso de agua. En una sola toma, si usted se toma un vaso de agua, en una sola toma, véase Hechos de los Apóstoles. Cada capítulo es emocionante. Como el mover de la gloria de Dios estuvo en ese tiempo. Cosas impresionantes. Cuando fue el cumplimiento de la promesa que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos antes de la muerte y la crucifixión y la resurrección, antes de eso el Señor Jesucristo dio una promesa. Dice Lucas capítulo 24, versículo 49, una promesa que Él dio. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cuál era la promesa? Un investimiento del poder de lo alto. Es el que usted y yo necesitamos. Y casi todos los días, por no decir todos los días, le estoy pidiendo a Dios de ese poder. Ese evento sucedió y usted ya lo comienza a ver desde el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2 en adelante usted comienza a ver ese evento tan terrible que sucedió, y comienza a describir algo Lucas, el evangelista Lucas comenzó a describir algo, y digo algo porque no todo fue escrito, no, solamente unos pormenores, unas cosas, y lo que sucedió en realidad fue grandísimo. Fue como un terremoto espiritual de maravillas, de prodigios, de manifestaciones demasiado sorprendentes, que la historia no tiene registro de esto. No hay registro escrito de esto, pero sí el mundo entero todavía, en el ambiente, en los aires, en la misma naturaleza, tiene registro de esto, porque de lo que se derramó en ese tiempo todavía está cayendo sobre nosotros en este lugar. Nilo, Cundinamarca, sobre su casa, sobre su vida, está cayendo. Fue espectacularmente grande este evento, o ese mover tan fuerte
del Espíritu Santo fue el que le dio lugar a la consolidación de la iglesia que Jesucristo en unos días había conformado. Ese mover de la gloria de Dios, ese mover del Espíritu Santo de Dios fue lo que estableció firme la iglesia en ese tiempo. Y no tan solamente consolidó la iglesia en ese tiempo, la consolidó cuando pasó toda esa generación, la consolidó en la otra segunda generación, en la tercera generación, en la 10ª generación, en las 100 generaciones, yo no sé cuántas generaciones van, pero todavía en la generación de nosotros, ese poder sigue consolidando la iglesia. Y gloria a Dios, sigue consolidándolo a usted y a mí. Si en mí no hubiese sido derramado ese poder, estoy seguro yo no estaba aquí en este lugar. Quién sabe dónde estaba, pero ese poder cayó sobre mí muy fuertemente. Hace muchos años, algo más de unos 20 años, cayó sobre mí fuertísimo, y fue lo que me dio solidez, lo que me hizo echar raíces, lo que me sostuvo. Fue como las columnas espirituales dentro de mí, del reino de los cielos, por las cuales ninguna tormenta, ni grande ni pequeña, me ha hecho mover. Ese mover de la gloria de Dios consolidó la iglesia de esa época. Y al mirar esto, puedo decir que es imposible que la iglesia, en su esencia misma, como fue establecida, pueda surgir sin el mover del Espíritu Santo de Dios. Es imposible que la iglesia, sin ese mover, sin esa manifestación gloriosa, sin ese terremoto espiritual, es imposible que la iglesia pueda seguir. No es posible. La iglesia primitiva pudo surgir, aun cuando se levantaron muchas personas influenciadas por el mismo diablo, que quisieron detenerla, haciendo cualquier clase de cosas malas que se inventaban todos los días contra los apóstoles, contra los discípulos, contra los seguidores. Los azotaron, los intimidaron, los masacraron, los crucificaron, los desterraron, los despropiaron de todas las cosas que ellos habían tenido aquí en la tierra. Los metieron en las cárceles, los apresaban, y en esos carnavales que hacían en esos tiempos, en los coliseos romanos, se divertían con los cristianos. Tenían ellos una cantidad de animales salvajes, fieras, leones, tigres, encerrados. Y en ese momento de carnaval metían a los cristianos ahí en el centro, y los soltaban con las familias, con los niños, con las esposas, y los soltaban en ese lugar. Y después, por donde ellos habían entrado, les cerraban las puertas. No quedaba nadie más sino ellos. Y después soltaban las fieras. Y era una diversión, porque ninguno quedaba vivo. Así hacían con ellos. ¿Qué más hicieron? A uno de ellos lo exiliaron a una isla
apartada para que muriera. Cuánta cantidad de cosas que se inventaban y que el diablo les inspiraba, hicieron. Pero quiero decirle, todo eso fue en vano. Todo eso fue en vano. No le sirvió de nada, pues el mover del poderoso Espíritu Santo de Dios continuaba. Ese terremoto continuaba. Y mataban a unos cuantos, y detrás de esos cuantos se convertían otros más, 10 veces más de los que mataban, seguían convirtiéndose, porque veían ese mover de la gloria de Dios. Era imposible que algo o alguien pudiese detener ese terremoto, el mover de la gloria de Dios. Era algo así como lo describía el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 35, 36. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿Espada? Leo el 37. Leí el 35, ahora leo el 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La pregunta es, ¿qué había dentro de esos cristianos que hablaban de esa manera? Estaba ese terremoto, el mover del Espíritu Santo de Dios, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y gloria a Dios. Nadie ni nada pudo detener la iglesia del Señor Jesucristo. Exactamente eso fue lo que pasó. Pues ni Saulo, que se había convertido en uno de los instrumentos más fuertes en las manos del diablo para perseguir la iglesia, ese era Saulo, no pudo detener la iglesia, se empeñó, propuso él en su corazón, Saulo, de acabar con la iglesia. Y mató a muchos de la iglesia, a muchos encarceló, a muchos intimidó, hasta que un día ese terremoto lo encontró a él, se estrelló contra él y no pudo detener la iglesia. Y ahora no tan solamente la pudo detener, sino el que terremoto fue tan fuerte que lo derribó a él. Y ahora él mismo fue un instrumento en la mano de Dios para darle otro impulso más fuerte a la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero decirle, ese es el poder de la Dios. ¿Quién puede tener esto? Nadie. Aleluya. Bien claro lo hemos dicho, que fue el mover del poderoso Espíritu Santo de Dios que le dio a la iglesia ese poder para que nadie pudiera detenerla. Nos hacemos la pregunta nosotros: ¿fue el poder del Espíritu Santo que cayó sobre la iglesia y por eso la iglesia no pudo detenerse? La pregunta es, ¿qué era lo que hacía que el Espíritu Santo se moviera de esta manera? Repito la pregunta, ¿qué era? Era un terremoto. ¿Qué era lo que hacía que el Espíritu Santo de Dios se moviera de esta manera? Aleluya. Pues porque nosotros
Digo nosotros porque yo lo pongo usted también aquí. Queremos también tener ese mover. Queremos ver ese terremoto aquí en Nilo. Yo lo sueño, lo pido todos los días. Ese mover. ¿Y qué hacía entonces? ¿Por qué el Espíritu Santo se movía? Había algo que lo tenía que mover. Analicemos unos textos para encontrar la respuesta, que de seguro nos dará luz, revelación, para poder tener ese terremoto aquí en Nilo. Ese mover de la gloria de Dios. Desde antes del cumplimiento de esa promesa, ya dije cuál era la promesa. Creo que la leí en Lucas, en el capítulo 24 de Lucas, no me acuerdo, versículo 49. Antes de que se cumpliera esa promesa, mire lo que estaban haciendo los hermanos. Eso nos da claridad a nosotros. Estoy en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Y no voy a leer todo el capítulo, sino voy a leer el versículo 13. Y entrados, subieron al aposento alto. ¿Qué hacían ellos? Subieron al aposento. Aleluya. Donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14, miren esto. Todos estos perseveraban unánimes, oración y ruego. Gloria a Dios. Encontramos dos cosas, dos secretos por las cuales hacía que el Espíritu Santo se moviera de esta manera. ¿Qué hacían ellos? Estaban unánimes, uno. Segundo, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, y me imagino 120 más en ese lugar. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, perseverando en la unidad, y partiendo el pan en las casas, comían cada uno en su lugar. Aleluya. Juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí no dice cada uno iba y se traía uno. No, Dios era el que los iba y los traía y los añadía a la iglesia. Era el poder del Espíritu Santo de Dios accionando. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. En otras palabras, subían juntos. Aleluya, gloria a Dios. ¿A qué subían a la iglesia? A enterarse de la última noticia que había ahí. Lo oí del pastor ese día. Vino solo. ¿Quién sabe qué pasaría? Es que el pastor llegó tarde. El pastor no se peinó. Bueno, cualquier cosa. Así no iban. Gloria a Dios. ¿A qué iban? ¿A qué subían a la iglesia? En la hora de la oración. Hechos 4:23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Eso se llama unidad y oración. A eso le llamo unidad y oración. Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste
el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, etc. Está hablando. Esos textos que he leído nos dan una constante, y otros que voy a leer más adelante nos dan una constante por la cual la iglesia permitió, era una constante por la cual el Espíritu Santo se movió de una manera constante y permanente. Una constante para que el Espíritu Santo Dios se moviera en esa época. Y la constante es que todos estaban unánimes juntos. Escúchelo bien. Unánimes juntos. Es imposible y no está dentro de la naturaleza de Dios, no está dentro de la naturaleza divina, que su poder se mueva donde no hay una unidad perfecta. Escúchelo eso. Es imposible porque no está dentro de la naturaleza de Dios moverse donde no hay una unidad perfecta. Amén. Ahora voy al antónimo de esa verdad, a la realidad de esa verdad. Entonces, en el lugar donde no hay ese mover del Espíritu Santo, ¿qué podemos pensar? No hay unidad perfecta. Hay división. Porque es imposible que Dios se mueva en ese lugar. Hay un acontecimiento que narró Mateo, Marcos y Lucas, en el cual el Señor Jesucristo nos deja muy claro esta verdad. El estar todos apuntando con unas solas fuerzas, en un solo sentir, hacia un mismo objetivo: unidad. Y gloria a Dios, aleluya. Mateo capítulo 12, versículo 22. Hay una verdad. Mire lo que Jesucristo nos dijo, nos lo declaró clarítico, bien certero lo dijo. Capítulo 12, libro de Mateo. Leo el versículo 22 en adelante. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente atónita, la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Es imposible que una organización, que un reino, que una institución esté consolidada en división. Eso es lo que Jesucristo nos estaba diciendo. Donde no hay unidad, rápidamente eso se acaba. Eso se acaba. Ahora, los fariseos tenían la doctrina, tenían la ley, tenían la facilidad de enseñarla, pero no estaban en unidad con Dios, porque tenían conceptos diferentes. Y cuando Dios mismo vino y se hizo hombre y apareció entre nosotros, entonces ellos no pudieron entenderlo, no había visión. Entonces me hace eso entender que cuando no hay unidad de nosotros con Dios,
lo que hay en nosotros, hay es ceguera espiritual. Y al haber ceguera espiritual, no podemos ver el mover del Espíritu Santo de Dios en mí ni en las otras personas. Eso está pasando actualmente en todo el mundo entero. Y es a lo que nosotros más debemos de empeñarnos a acabar. Que eso se acabe de nosotros. Que se acabe de nosotros. La división. Todos tenemos que apuntar para el mismo lugar. Si la iglesia no está en la perfecta unidad, entonces la iglesia no puede permanecer. Es imposible. Y precisamente ese es el trabajo bien acérrimo del reino de las tinieblas. Es crear en la iglesia desacuerdos para dañar la unidad. Y por esta razón es que muchos de los que se dicen ser cristianos no le ven ninguna importancia o muy poquita importancia a estar todos reunidos juntos. No le ven la importancia de atentar contra la unidad. Entonces cada uno hace lo que bien le parezca. Solo se congregan de vez en cuando. Cuando de pronto hay una urgencia, entonces ahí sí se congregan. Ninguno se interesa por la otra persona, ni siquiera a preguntar qué le pasó a la hermana Nayibe que no vino hoy a culto. Bueno, hoy está aquí, si nos la tomo por ejemplo. Pudo haber sido que de pronto amaneció como indispuesta espiritualmente. O puede ser que de pronto en su casa está enferma. O de pronto en su casa está sucediendo problemas extremadamente graves. Entonces cuando uno está en esa unidad, nos preocupamos los unos por los otros. ¿Y para qué nos preocupamos? Para mover el terremoto a nuestro favor. Y gloria a Dios. Así como los hermanos, cuando vieron que los apóstoles comenzaron a ser perseguidos, entonces ellos, ¿qué es lo que hacían? Hacer mover el terremoto, el mover del Espíritu Santo de Dios. Encontré una segunda constante. ¿Cuál es la primera constante? Unidos juntos. Una segunda constante que encuentro en esos textos que leí y en otros textos más, y todos los saqué de Hechos de los Apóstoles, es que todos perseveraban en oración. Todos, no había ninguno que no perseveraba en oración. La primera constante era la unidad. Eso hacía que el mover del Espíritu Santo no se acabara. La unidad. Pero esa unidad estaba acompañada de una segunda constante. Hay varias constantes, pero no más saqué dos. Todos perseveraban en la oración. Todos. Primero, todos perseveraban en la unidad de unos con los otros. Pero también encontramos que ellos en esa unidad también perseveraban todos juntos en la oración. Y gloria a Dios. En esa oración la hacían cuando estaban congregados. Escúchelo bien. Esa oración la hacían cuando estaban congregados y también la hacían cada uno independientemente. Eso encontré en Hechos de los Apóstoles. Pero la constante era la oración. No tan solamente la hacían cuando estaban todos. Cuando estaban todos era un terremoto, pero cuando estaban solos también era un terremoto. La oración era una constante de ellos. Aleluya.
Hechos capítulo 1, versículo 13. Leí ese texto, pero voy a leer el versículo 14. 1:14. Y gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Bendito sea mi Señor. Están ahí. Y entrados subieron al aposento alto. Leo el 14. Todos estos, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los 120 que estaban ahí, que estaban en el aposento alto, esperando la promesa que el Señor Jesucristo les había dado. Todos ellos perseveraban en la unidad y en la oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y los hermanos. Hechos 2:1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, ya cuando fue el cumplimiento, estaban todos unánimes juntos. Leo el 2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo le llamo el terremoto espiritual. Ellos, que estaban haciendo en ese lugar, estaban todos unánimes juntos y estaban también orando. No estaban actualizando las agendas, no, estaban era orando. Que decía: Señor, tú lo dijiste, una promesa, y yo tomamos esa promesa. Tú dijiste que esperáramos aquí en Jerusalén, y aquí hemos asignado este lugar, este aposento alto. Por favor, aquí estamos esperando. Por favor, descienda ahora, Señor, por favor. Y la oración constante, como se hace en Nilo, Cundinamarca. Gloria a Dios. Y gloria a Dios. Hechos 3:1, creo que lo leí. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración. Hechos 4:23. Leí también el versículo 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Oración. Oración en unidad. Y gloria a Dios. 12:5. 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia se echó a morir porque el pastor no estaba. Aleluya. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Oración en unidad. Y gloria a Dios. Por eso dejan claro la unidad en la oración, estando juntos. Pero también hay otros textos que nos revelan la oración personal, que era lo que hacía que el mover del Espíritu Santo no se detuviera. La oración. Hechos 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaron a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar. Aleluya. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Como no estaba reunido y como no hay culto y como no hay ayuno, entonces Pedro estaba relajado. No, también personalmente. Y como estaba personalmente ahí, y me imagino por otro lado, los hermanos que estaban reunidos estaban orando: por favor, respalda a Pedro. Esa era la unidad, la oración en unidad y la oración personal también. Entonces el mover del Espíritu Santo permaneció. Que el mover del Espíritu Santo era lo que impedía que la iglesia acabara. Aleluya. ¿Qué impide que la iglesia se acabe? El mover del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo hacemos para que el Espíritu Santo de Dios se mueva? Una vida de unidad y una vida de oración congregacional y personalmente. Cada discípulo y apóstol tenía una rutina de oración constante. Repito eso. Cada discípulo y apóstol tenía una rutina de oración constante, personal. En esa oración, el Espíritu Santo los guiaba al lugar donde ellos tendrían que ir.
les decía lo que ellos tendrían que hacer. Les decía qué era lo que ellos tenían que hablar. Les decían con quiénes ellos tenían que hablar. Cómo era que ellos entraban. Cómo era que ellos salían. El Espíritu Santo les decía dónde ellos tenían que ir y dónde no tenían que ir. Esa era la unidad, y lo único que ellos hacían era obedecer lo que el Espíritu Santo les decía. Lo que ellos tenían que predicar, el Espíritu Santo les decía. Las palabras que tendrían que decir cuando salían a evangelizar, el Espíritu Santo se los decía. Hechos 16. Hechos 16. 25. Aleluya. Aleluya. Mire. Pero a medianoche, orando el Pablo y Silas. ¿Dónde estaban ellos? En tremenda vigilia en la iglesia, donde estaban eso, el mover de Dios. Estaban todos unánimes. Y por lo regular, uno cuando está con otros hermanos, eso es igualito a David. Pero ellos estaban solos. Y no estaban por ahí en una congregación. ¿Dónde estaban ellos? En la cárcel. Cantaban himnos a Dios y los presos oían. Orando y cantando mientras que los presos oían esto. De razón que la iglesia nadie la pudo detener. Nadie pudo detener la iglesia. Pablo y Silas no estaban en ese momento congregados. Estaban presos, pero allí estaban orando, y mientras ellos estaban orando, la iglesia que se encontraba congregada también estaban orando. Aleluya. Entonces nosotros podemos ver unos efectos poderosos de la oración. Cuando vemos el efecto de la oración congregacional y la oración personal, el mover es la constante de nosotros. Cuando vemos ese efecto, uno de esos efectos de la oración en la unidad es el mover constante del poderoso Espíritu Santo de Dios en medio de nosotros. Y no es una oración cuando yo sienta orar. Pastor, es que yo no estoy dispuesto. Mi hermana, mi hermano, hoy le toca la intercesión. Mi hermano, yo no estoy listo. No, de eso no era la iglesia primitiva. De eso no se necesitan en la congregación. Si usted es uno de esos, renuncie de una vez. No a la iglesia, a esa indisposición. Los hermanos estaban muy constantes y permanentes. Yo no sé cuántas veces a mi hermano Kelmer, que es el encargado de la intercesión, alguien le ha dicho: uy, mi hermano, yo no estoy en disposición. No, de razón que el mover del Espíritu Santo se ha menguado. Cuando usted vea que no hay mover en nada, es que la oración se cortó. Los cristianos estaban unánimes en oración congregacional y en la oración personal. Y gloria a Dios por eso. Hechos 10, 16, 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Y no eran las capas tectónicas que se estaban moviendo. De tal manera que los cimientos de la cárcel sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ese es el efecto de la oración congregacional y personal, con la unidad de la iglesia, todos apuntando para el mismo lugar, todos apuntando para el mismo lugar. Entonces, como el pastor no hace este ayuno, entonces me busco 2 o 3 y me voy para cierto lugar a hacer un retiro. Gloria a Dios por lo que están haciendo. Pero si no se hace la unidad, no hay nada. Escúchenlo bien.
Tiene que hacerse la unidad. Pero yo estoy llorando, estoy ayunando, sí. Pero no lo está haciendo como Dios lo está diciendo. Entonces no hay nada. No sirve esa oración. Es tiempo perdido. No es ayuno, es aguantar hambre. O si no, díganme ustedes. ¿Ha funcionado? ¿Dónde está el resultado? Pero cuando usted se hace aquí en la unidad, todos el hilo apuntando para el mismo lugar, iglesia, terremoto está. Miren, y nosotros estamos aquí. Nadie nos ha podido mover. ¿Sabe por qué? El terremoto, el Espíritu Santo. Porque si nos han dado con ganas. Yo no sé, yo rara vez hago esto. Hoy llegué y no me arrodillé acá. Yo me paré al frente. Y al frente yo percibí. Habían regado alguna esencia. De esas que regan en los negocios. De esas que dan los brujos. Y con esencia y con aroma. Yo no sé cómo se llaman esas esencias. Riego, yo no sé cómo. Sentí el olor clarito aquí al frente. Yo quebranté eso. Y mira aquí adentro. La unidad. Y alabado sea el Señor. La oración está quebrantando la fortaleza del diablo. Es imposible, o está en contra de la naturaleza divina, que los cielos estén cerrados cuando aquí en la tierra hay oración. Aleluya. Es imposible que los cielos estén cerrados cuando en algún lugar hay oración en unidad. Los cielos automáticamente se abren cuando aquí en la tierra un pueblo se mete en los territorios de la oración. Los cielos se abren y vemos un mover constante, poderoso del Espíritu Santo de Dios en medio de nosotros. Qué precioso es esto. Y Dios nos está hablando. Hay muchos efectos de la oración que encontramos nomás aquí en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es lo que más nos debe impactar a nosotros en este planeta Tierra? Nos debe impactar. Y usted no esté conforme si usted no vio ese terremoto. Bueno, es que Dios no quiso moverse. ¿Quién dijo? Al contrario, me dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20: yo estoy llamando a la puerta. ¿Para qué? Para entrar. El mover del Espíritu Santo de Dios, Él al contrario nos está llamando a nosotros. Y gloria a Dios por eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Movilicémonos de acuerdo a lo que Dios nos está hablando. Matemos las enemistades que hay entre nosotros. Tumbemos el hielo que hay en nosotros. Y yo digo una expresión, y lo voy a decir sin el ánimo de ofender a ninguno. Metámonos en la rosca. Es que el pastor tiene rosca. Sí, el pastor tiene rosca. Y si yo leo la escritura, todos los profetas tenían rosca. Jesucristo tenía rosca. Sí, Pedro tenía una rosca, Pablo tenía una rosca. ¿Cuál era la rosca? Todos los que estaban en la misma unidad. Entonces, métase en la unidad. Amén. Y usted va a ver el mover del Espíritu Santo de Dios. Y entonces usted no se va a ver solo. Usted no se va a ver sola cuando venga alguna dificultad. Porque tan pronto usted así no abra la boca de que decir me está pasando esto, a alguno de nosotros el Espíritu Santo nos va a revelar. Y entonces nosotros ya sabemos qué hacer. Todos en una zona nos metemos en la oración y comenzamos a derribar y comenzamos a destruir y comenzamos a ordenar que el diablo se retire y comenzamos a ministrar desde este lugar. Pero cuando la persona hace lo que se le antoja hacer en su propio camino, entonces el Espíritu Santo, como dicen, lo deja quietico, déjelo quietico. Tenemos que todos andar en esta unidad. Y estoy seguro que aquí en Nilo el poder de Dios seguirá moviéndose. Yo lo he visto. Yo quiero que usted incline su rostro ahí donde usted se encuentra.
Incline su rostro ahí donde usted se encuentra. Y gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé qué cosas el Espíritu Santo, mientras usted escuchaba este mensaje, también el Espíritu Santo le estaba hablando a su corazón. ¿Qué cosas hay en usted que le han separado de la unidad del pueblo, de estar juntos con el pueblo? Y haga usted hoy un compromiso con Dios. Haga un compromiso con Dios a partir de hoy. No de salirse del lugar donde Dios lo colocó. Al contrario, de sacar todo lo que está repeliendo la unidad. Todo lo que es en contra de estar juntos los unos con los otros y estar en oración. Y estoy seguro que el poder de Dios seguirá moviéndose, porque hasta aquí no se ha dejado de mover. Desde ese día sigue moviéndose a través de las dificultades y los problemas. Y Señor Dios, gracias. Gracias, Padre. Nunca ha dejado de moverse, sino en los lugares, en los sitios, en las personas, congregaciones, incluyendo, donde no está el mover tuyo, mi Padre, es porque no hay una unidad. En otros lugares no hay una oración constante, no hay una permanencia de búsqueda, mi Padre de la gloria, pero tú has sido fiel para con nosotros y nos estás dando códigos divinos, la cual Dios, al entenderlo, lo vamos a accionar, lo vamos a poner en práctica, porque de cierto, mi Padre, cumplirás lo que hablaste sobre esta tierra. Lo que tú dijiste que iba a suceder en nosotros, en nuestra familia, el ministerio que tú nos entregaste, de cierto se cumplirá. Hemos tenido, Señor, dudas en esto, incertidumbre, no sabíamos por qué no había ese mover, por qué nuestro ministerio estaba quieto, pero hoy nos hablaste, mi Padre de la gloria, y perdónanos a nosotros, perdónanos, mi Padre de la gloria. Hacemos compromiso contigo, mi Padre, de obedecer tu palabra, y acabaremos, destruiremos todo lo que nosotros hay que está quitando esa armonía de los unos con los otros, mi Padre, y nos alegramos grandemente que tú estés aquí con nosotros y que tú estés hablándonos claro, preciso y conciso. Y gracias, mi Padre de la gloria, gracias, mi Dios, aleluya, amén y amén.